Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es lunes, continuando con nuestra programación, iniciando semana, contamos con la presencia de Yolanda y Silvia en su segmento Buscando un Cambio. Bueno, Yolanda, Silvia, muchas gracias por su tiempo, gracias por estar siempre con nosotros. Es que le damos la bienvenida, ¿cómo están? Hola, Gracias, buenos Jorge. días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gusto estar con todos ustedes, como siempre, queridos oyentes, desde aquí, desde la ciudad de Buenos Aires, en una hermosa mañana otoñal que estamos disfrutando un montón. Les deseamos que tengan una hermosa semana, una bendecida semana, y también esperamos que el tema de hoy, que vamos a retomar un poco, les sea de interés a todos ustedes. Hola, Yoli, ¿cómo va? Hola, buen día, Jorge, buen día, Silvia, y bueno, a nuestros queridos oyentes les doy la bienvenida a este nuevo programa, ¿no? Y como vimos que la semana pasada el tema nos quedó corto, faltaron cosas por decir y creemos que es un tema importante a desarrollar y sobre todo a poner en práctica. Entonces, hoy vamos a tomar, digamos, la segunda parte del tema del perdón. Sí, un súper tema, muy interesante. Y aparte porque tuvimos algunas interferencias la semana pasada, fue algo que casi nunca nos pasa. Así que bueno, quedaron algunas cosas, como decimos acá, colgadas. Y bueno, es un tema importante y que es necesario volver a retomar. Quiero empezar hablando sobre la base del perdón, ¿no? Que creo que si sos cristiano, si conoces a Jesús, creo que me vas a poder entender. Cuando uno entiende desde un principio el poder del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, y que a través de Dios, ¿no? Perdonando nuestros pecados, limpiándonos de todo pecado, de toda maldad, ese perdón que nos dio Dios a través de Jesucristo, y si podemos entenderlo, si podemos hacerlo nuestro, entiendo que a través de ahí, a partir de ese punto de inicio, vamos a poder entender el perdón desde otra óptica, ¿no? Y entiendo también que si bien cuesta perdonar, creo que nos va a costar un poco menos. Entiendo, entonces, empezando por la base de hacer propio, ¿no? De entender, de eh, incorporar el valor del perdón de Dios hacia nosotros, que es tanto, tan inmenso, tan incomparable, ¿no? Todo lo que Dios nos ha perdonado a nosotros, sus hijos, creo que podemos empezar a ver desde otra forma el perdón de Dios, el perdón hacia los otros, ¿no? Y bueno, y partiendo desde esa base, entender que el no perdonar nos va a amargar la vida. Desde un principio, ¿no? Va a hacer que nuestra vida sea infeliz. No vamos a poder ser feliz desde un comienzo, cuando tenemos falta de perdón. Esa falta de perdón hacia otros, el perdonarnos a nosotros mismos, el pedir perdón, son cuestiones básicas que en las relaciones interpersonales van a estar siempre presentes. Pero sí quiero dejar en claro desde un principio que el no perdonar me va a hacer infeliz. Es como un veneno que yo tengo dentro de mi corazón, dentro de mi alma, y no me va a permitir tener una vida saludable, ser feliz en mi vida, tener una vida completa. Entonces, empezando con estas bases y sabiendo lo que Dios quiere para mí, entiendo que a partir del perdón nuestra vida va a ser totalmente distinta. Entonces, como dije, entender que el perdón es algo esencial en la vida, en las relaciones interpersonales, en las relaciones con otros, es algo que siempre va a estar presente, ¿no? Porque siempre vamos a herir o nos van a herir. Entonces es algo que tiene que pasar a ser como un estilo de vida para mi vida. Entender también que las heridas emocionales se sanan a través del perdón. No hay otra forma. Y el perdón es un don de Dios. Es algo que nos lo da Dios. Es un don, es una capacidad y lo tengo que hacer propio. Desde un principio, desde siempre, desde que lo puedo llegar a entender. Entonces, ¿cómo no perdonar cuando Dios nos enseña a perdonar desde un principio y cuando Dios me pide que lo haga siempre?
Entonces creo que podemos empezar con esto. Y con el versículo que habla, la Biblia habla muchas veces del perdón, pero un versículo que creo que uno de los tantos, que es clave cuando dice en Mateo 6, 14 y 15, dice, porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes los pecados. Entonces, empezando desde esta base bíblica, vamos a empezar a hablar del perdón. Yoli, ¿qué pensás? Sí, pensaba esto, ¿no? Que si bien es difícil perdonar, cuando uno habla con las personas, me dice, pero yo no puedo, ¿no? O sea, a mí me cuesta, es muy grave lo que me hicieron, ¿no? Pero como decía Silvia, ¿no? Para los que conocemos a Cristo, ¿no? O sea, nos basamos en esto, ¿no? O sea, Jesús dijo, ¿cuántas veces debíamos perdonar? Siempre. ¿No? Siempre. Entonces, aunque nos cueste, ¿no? Aunque el dolor sea mucho, la realidad es que debemos buscar soltar perdón, ¿no? O bien pedir perdón, ¿no? Como decíamos, porque puede ser que nosotros hayamos dañado a alguien o puede ser que nos hayan dañado, ¿no? Y el perdón es un recurso de Dios. Silvia dijo, bueno, es un don de Dios, ¿no? ¿Para qué? Para restablecernos de las heridas y para sanar las relaciones, ¿no? Las relaciones con los otros, ¿no? Ese perdón me libera a mí de las heridas producidas por otro. Me permite reparar, si es en el caso que yo lastimé a otro, ¿no? Y pensaba un poco que a veces las personas dicen, bueno, pero yo no voy a perdonar si la otra persona, digamos, no viene y me pide disculpas, o se acerca o tiene un contacto conmigo a través de el pedir perdón. Y la verdad que, como decía Silvia, ¿no? Esto no es, no es cierto, yo no debo esperar que el otro venga, que el otro haga, ¿no? Porque es como decía Silvia recién, ¿no? O sea, es como tomarme un veneno, ¿no? Y creer que el daño lo va a tener el de al lado, ¿no? O sea, esto es ilógico. Si yo no perdono, el veneno está en mí. Ese enojo, ese rencor, esa bronca, el odio, a veces hasta los deseos de venganza, esos están en mí y me hacen mal a mí. Entonces, dijimos que el lunes pasado, ¿no? Recalcamos mucho esto, ¿no? Que perdonar no es si lo siento, perdonar es una decisión, ¿no? Y en base a lo que veníamos hablando recién, ¿no? O sea, es un pedido que Dios me hace, perdonar siempre. Entonces yo debo decidir, debo tener esa actitud. Y si bien, digamos, no es instantáneo, o sea, lleva un proceso, si yo puedo tomar el perdón como una forma de vida, esto me va a llevar a mí a tener una vida más saludable, más en paz con los otros y sobre todo a sentirme pleno. No sé, Silvia, a ver qué decís vos de estas cuestiones, ¿no? Que estamos acá. Exactamente, es un estilo de vida y lo tenemos que incorporar desde uno, desde siempre. Como dijiste bien, Yoli, es un estilo de vida, es una decisión, es una actitud, es mi estilo de vida, es mi vida. Tiene que ser así, porque va a suceder muchas veces. Y cuidado, me estaba acordando de algo, ¿no? Aquellas personas que son demasiado susceptibles, ¿no? Que constantemente son heridas. Son heridas por todo el mundo, ¿no? Porque tal o fulano me hirió, me lastimó, de vuelta me hicieron daño, me hacen daño y estoy mal. Cuidado con eso, porque en eso también tenemos que hacer una revisión. ¿No será que yo soy demasiado susceptible y todo lo que, porque todas las personas me hacen daño? Porque también en ese sentido tenemos que evaluar y hacer una consulta si es necesario. Cuando yo vivo lastimada, vivo con heridas y que heridas que nunca se cierran. Entonces, en este sentido, sería bueno evaluarme para ver si no soy yo el problema, no son tantos los otros, sino no será que yo soy demasiado susceptible y siento que me están hiriendo todo el tiempo.
sí, el perdón es una decisión. No vamos a sentirlo, el sentimiento viene después, como dijo Jolie, es un proceso y que lleva su tiempo, a veces lleva años. No es tan sencillo, a veces lleva años y depende también de la magnitud de la ofensa, de la magnitud del daño, porque si bien Dios nos perdona, nos pide que perdonemos, nos perdona y pide que nos perdonemos, a veces el daño es tan grande o la magnitud del daño es tan grande que, bueno, tenemos que perdonar, pero no va a haber un restablecimiento de la relación, ¿no? Y no exime hacer la justicia también. Que la justicia, si es necesario que tenga que actuar, que actúe, porque hay ciertos daños, ciertas heridas emocionales que se producen, que son muy importantes, y tenemos que permitir que la justicia haga su proceso. Por más que yo perdone en algún momento, la justicia tiene que hacer su proceso, y eso como va a ayudar a darle el punto final al tema de la sanidad. Jolie. Sí, porque a veces también, pensando un poco en lo que decía Silvia, ¿no? A veces como cristianos tomamos la decisión y fuimos enseñados a perdonar, ¿no? Y tal vez obviamos los recursos que tienen que ver con lo que tenemos a mano, ¿no? O sea, en este caso la justicia, porque si estamos hablando de un abuso, de una violación, de violencia, tenemos el recurso de la justicia, cada país lo tiene, y entonces, por más que nosotras como cristianos o cristianas, tomemos la decisión de perdonar, también debemos velar, digamos, para que se haga justicia, y entonces sí acudir, porque a veces creemos que como somos cristianos, ¿no? Y queremos, parecería ser más buenos que Dios, ¿no? Entonces, bueno, yo lo perdono, ya está, todo bien, y no hago una denuncia, ¿no? Entonces, a veces las personas son como un tanto escépticas, ¿no? O sea, las personas cristianas, pues, bueno, yo no quiero entrar en esto, no, ¿cómo lo voy a hacer? Si no podés, si no tenés, te parece que no tenés las herramientas para hacerlo, pedile a alguien que te ayude y hacé la denuncia, busca ayuda, no te quedes solo con esto, ¿no? Bueno, como soy cristiana debo perdonar y listo, ¿no? O sea, Dios nos dio también esos recursos, o sea, los recursos profesionales, si no podés sanar esas heridas, o tal vez lo que te hicieron te produjo un trauma, buscar ayuda. Y también, digamos, si necesitas, digamos, ir a hacer una denuncia, buscar un abogado, ¿no? Siempre hay personas que puedan ayudarte. No se sientan solos ni solas en esto, ¿no? Tomar, o sea, digamos, como el toro por las astas, como se dice, ¿no? Tomar, o sea, las herramientas que tengo y ir en pos de eso, ¿no? Y pensaba un poco en esto de... que decía Silvia, ¿no? A veces o sea, no podemos restablecer el vínculo con la otra persona. Y esto no quiere decir que nosotros no perdonamos. Es como que podríamos decir, tenemos que separar. Yo perdono, pero a veces puedo restablecer el vínculo y a veces no. ¿Por qué? Para protegerme, para cuidarme. O sea, podríamos decir que la reconciliación o el perdón no siempre restablece el vínculo. O sea, si es posible, se hará, pero si no podemos pensar que por no restablecer el vínculo no perdonamos. Esto es, digamos, como por otro camino, ¿no? No restablecer el vínculo es para cuidarme, es para que no me sigan dañando. Y aún para estar, vamos a decir, considerándonos a nosotras mismas, a nosotros mismos, ¿no? Si esto me daña, yo me debo cuidar. O sea, es como poner un límite, ¿no? Hablamos uno de los lunes sobre los límites, ¿no? Y esto es importante también con este tema. A veces, o sea, es como que nos vamos a los dos extremos, ¿no? Bueno, debo perdonar siempre, entonces dejo que me hagan lo que sea y nunca digo nada, y no. O sea, o digamos,
o sea, como decía Silvia, ¿no? O sea, me ofendo por todos, todos me ofenden. No, busquemos un equilibrio y pensemos, digamos, en lo que dice la palabra y sobre todo en poder sanar nuestro corazón, nuestra herida, ¿no? O sea, eso que se rompió, digamos, cuando nos hirieron, cuando nos lastimaron. Totalmente, totalmente, sí, poner ese límite. Hay una frase que a mí me quedó hace muchos años atrás, que uno no es el trapo de piso de nadie, ¿no? Uno tiene que poner un límite, uno tiene que amarse a uno mismo también, ¿no? Amar a Dios y amarse a uno mismo para poder después amar a los demás. Entonces, bueno, también hay que poner un límite con el daño, ¿no? A correrse. A ver, no voy a permitir que me sigas dañando, ¿no? Yo me corro de este lugar porque esta relación es tóxica y a mí me hace daño. A veces decimos, ay, pero yo no sé, como decíamos la otra vez, ¿no? No sé si perdoné o no perdoné porque yo me sigo acordando lo que me hicieron. Y me acuerdo, ¿no? Y bueno, reforzamos la idea. Entonces, entendemos que solamente Dios se olvida de nuestros pecados cuando nos perdona. Nosotros no podemos olvidarnos de nuestras ofensas, de las ofensas que nos hicieron. Eso es básico, porque bueno, tenemos un recurso que es la memoria y que, bueno, siempre está presente. Pero sí es importante no olvidar. ¿Para qué? Para que no permitamos que esta situación se vuelva a repetir, ¿sí? Pero también quiero dejar en claro que entender que, bueno, uno no olvida, pero tiene que también ver con el tema de la curación, de la sanación, ¿no? Uno no olvida, pero bueno, porque hoy está mirando esa herida desde otra óptica, está mirando esa herida que ya no duele. Entonces yo me voy a poder acordar de lo que me hicieron, pero ya no con dolor. Voy a poder hablar del tema, voy a poder explayarme, voy a poder ponerlo en palabras, pero ya no desde el lado del dolor. Y esa es una señal muy importante de que yo ya perdoné, ¿sí? Desde que yo ya perdoné. Entonces sí es importante el tema de la memoria, el quedarme tranquilo, que no es que voy a olvidar, sino que ya no me va a doler. Voy a recordarlo, voy a poder hablarlo y no me va a doler más. Y con el tiempo va a pasar que no se me va a cruzar más por la mente. Y eso me ha pasado a mí, le ha pasado a mucha gente, ¿no? Que heridas que han tenido en su vida, que después quedan más o menos en el olvido. Y tenemos que hacer un esfuerzo enorme para acordarnos. Y eso que es señal de que realmente Dios sanó. Es algo que está totalmente sanado y recuperado. Una cosa que perdonar sí es liberarse, ¿no? Es algo liberador. Uno siente que se sacó una mochila inmensa de encima, una mochila de piedras, y me siento liberada. ¿Liberada de qué? Liberada de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque cuando yo no perdono estoy en pecado. Entonces fíjense, y seguramente ustedes hoy me van a dar la razón y van a entender que cuando uno perdona, qué liberador que es, qué bien que me siento como que me saqué una mochila, me siento liberada. Y realmente son los testimonios que escuchamos, ¿no? Que realmente cuando uno da el perdón y lo da de corazón, ¿no? O pide perdón, siente que dejó una mochila que le hacía mucho daño, que venía acá. Como que estamos en pausa, ¿no? Como que estamos en una pausa en nuestra vida, pasando por un valle con una mochila grandísima, y cuando uno da perdón, es algo que nos cambia la vida, nos cambia rotundamente. Yoli, ¿qué pensás? Sí, pensaba, ¿no? En poder transformar esa experiencia dolorosa, digamos, y avanzar más allá del dolor, ¿no? Porque el dolor sí va a estar, pero con el tiempo, como decía Silvia, va a ir sanando, ¿no? O sea, si nosotros nos vamos sobreponiendo a esos acontecimientos dolorosos, vamos a salir fortalecidos o transformados. En realidad deberíamos salir fortalecidos y transformados, ¿no? Que eso es importantísimo, ¿no? Y esto que decía Silvia, ¿no? Que cuando nosotros no perdonamos, el pasado siempre está, digamos, acá, en el presente, ¿no? En el presente. Pero ya después llega un día en donde ni nos acordamos. Si tuviéramos que pensar en ese hecho, tendríamos que hacer un gran esfuerzo. Entonces, a rehacer nuestra vida, o sea, sin estar anclados al pasado.
O sea, importante, ¿no? Importante esto, ¿no? Y saber que si nosotros no perdonamos, el precio más alto lo estamos pagando nosotros. El precio más alto lo estamos pagando nosotros. Es cuando nosotros no perdonamos, o sea, esto por ahí van a decir, no, pero esto no puede ser, pero sí es así, ¿no? O sea, cuando yo no perdono, el otro tiene poder sobre mí. La otra persona tiene poder sobre mí, ¿no? Y entonces, o sea, ¿yo le estoy dando el poder? No, o sea, si estoy enojada, si estoy con rabia por lo que me hizo, ¿cómo le estoy dando poder? No, o sea, sacale el poder. ¿Pero para qué? Para beneficio tuyo, para sanarte, ¿no? Y ¿sabes qué? Que siempre que perdones, el camino va a ser del bienestar, ya sea físico, emocional y aún espiritual. Porque decíamos físico, porque el lunes habíamos dicho algunas cuestiones, enfermedades que trae la falta de perdón. Habíamos dicho depresión, habíamos dicho problemas en los huesos, ansiedad, o sea, hay muchas enfermedades que son producidas por la falta de perdón, ¿no? Emocional, ¿no? O sea, ya no tenemos rabia, ya no tenemos enojo, ya no tenemos el sentido de venganza, ¿no? Todo eso ya se corre. Y espiritual, o sea, Silvia decía, si no perdonamos estamos en pecado. O sea, la relación con nuestro Dios está cortada cuando hay pecado, ¿no? Entonces, o sea, qué importante, o sea, el tema del perdón, ¿no? Y qué beneficioso es, ¿no? Yo creo que si cada uno pudiera poner en práctica esto, ¿no? O sea, uno lo aprende y lo pone en práctica, ¿no? O sea, si tal vez nos estás escuchando, o sea, y hasta ahora no lo pudiste hacer, empezá. Siempre hay una primera vez, ¿no? Empiezo y decido que a partir de ahora voy a tomar esto como un modo de vida. Esto es importante. ¿Para quién? Para vos, porque el primer beneficiado sos vos. Totalmente, sí. Y estaba pensando en el momento de la cura, ¿no? Cuando estamos atravesando esa etapa de la cura, que dijimos que bueno, que es un tiempo, que es un proceso, que es parte de una decisión. Entender, yo creo que también es clave para entender al otro, ¿no? Porque decimos la otra vez, ¿por qué la persona hiera a otro? Decíamos, bueno, a veces por torpeza, a veces con intención, porque bueno, pues tal vez estoy herida, es una forma de defenderme. Pero sí creo que es clave también, es entender la humanidad, esa fallida humanidad de la otra persona, esa persona que se equivocó conmigo. Porque todos nos equivocamos. Entonces, cuando yo puedo entender esa fallida humanidad, esa persona que se equivocó, que erró en el blanco, mi forma de pensar, de verla, va a cambiar muchísimo. Yo no la voy a ver como un monstruo que me causó una herida, que tiene toda la maldad, sino la voy a ver con otros ojos, con los ojos del perdón, con los ojos como Dios tal vez nos mira a nosotros, de misericordia, y poder ver esa humanidad que todos tenemos, ¿no? Esa humanidad fallida, esa humanidad que nos equivocamos, que cometemos errores. Entonces, a partir de ahí voy a poder entender realmente qué necesario que es el perdón, y no juzgar, dejar el resentimiento de lado, como decía Jolie, entender que ese resentimiento que yo guardo me enferma totalmente, totalmente. Entonces yo tengo que aprender que, como dijimos ya varias veces, que es un beneficio propio, es para mí, y Dios me dio este recurso y lo tengo que tomar, y renunciar a lo que sentimos. Tengo que renunciar con Dios a esos sentimientos que son malos, que no van a bendecir a nadie. Tengo que renunciar a esos sentimientos para que este proceso de perdón pueda concluir y pueda empezar a dar buenos frutos. Sí, pensaba un poco en esto que decía Silvia, ¿no? O sea, el perdón siempre requiere esfuerzo. ¿Por qué? Porque debo mirar, digamos, con amor y con benevolencia al otro, ¿no? Para poder, esto que decía Silvia, para poder entender que el otro también, digamos, es humano, igual que yo, y que puede fallar, ¿no? Pensaba en algunos de los beneficios del perdón, beneficios
para mí, ¿no? Para mi salud, ¿no? O sea, voy a tener relaciones sanas, ¿no? O sea, somos personas que estamos todo el tiempo relacionándonos con un otro. Entonces, qué importante es poder estar sano, porque si, por más que yo, vamos a decir, ¿no? Tuve un problema con Silvia y no la puedo perdonar y estoy enojada y demás, ¿no? Pero yo me relaciono con mi amiga, con mi hermano, con el vecino, y relaciono a través del dolor que hay en mí. Entonces esa relación, ninguna de las relaciones que tenga, por más que las demás sean, yo las considere buenas, no van a ser relaciones sanas. Así que por eso es tan importante esto que veníamos hablando del tema del perdón, ¿no? Mejora nuestra salud mental, ¿no? Porque esos pensamientos recurrentes que tenemos de que me dañó, que me hizo, que me dijo, que no me miró, que todo esto, o sea, eso desaparece, ¿no? Vamos a tener menos ansiedad y menos estrés, ¿no? Porque cuando nosotros estamos con eso, o sea, estamos todo el tiempo dando vuelta y dando vuelta, digamos, sobre ese tema, ¿no? Sobre lo que me hicieron, ¿no? Y pensando en lo físico, digamos, muchas veces la falta de perdón hace que tengamos problemas cardíacos o de hipertensión, ¿no? Y el poder perdonar, digamos, y estar sanos, o sea, emocionalmente, hace que esa presión arterial baje, que si, digamos, estaba, digamos, como con taquicardia, eso también pueda ir desapareciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, vamos a decir, el perdón es una decisión, pero nace de adentro hacia afuera, ¿no? O sea, primero decido y después hago, ¿no? O sea, esta actitud de, ¿no? Mejora nuestra autoestima, porque, como decía Silvia, a veces hay personas que son demasiado susceptibles, entonces creen que todo se lo hacen a propósito. Imagínense a alguien que no pudo perdonar y está con rabia, resentimiento, enojo. Todo le va a caer mal. Todo lo que le digan o hagan, les va a caer mal. Entonces va a sentir que nadie la quiere, que todas las personas la evitan, ¿no? Y esto en la autoestima hace, digamos, carcome, digamos, la autoestima, ¿no? O sea, la persona se siente mal. Entonces, ¿cuán importante es esto de pensar no solo en los beneficios para nuestra salud, sino como arrancó Silvia hoy, ¿no? El programa de hoy, ¿no? Estar en paz con Dios y con los demás, ¿no? O sea, porque si yo perdono, o sea, tengo una buena relación con Dios, no hay pecado en el medio, y sobre todo, digamos, puedo relacionarme sanamente con el otro. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios, perdonar siempre, ¿no? Re importante. No, me quedé enganchada con lo que dijiste de las relaciones interpersonales, ¿no? Cómo las arruinamos, cómo las contaminamos, cuando uno tiene falta de perdón en la familia, ¿no? Uno es distinto, uno como que no disfruta, uno vive amargado, como decíamos al principio, contamina tu vida y la de los demás. Por eso, bueno, es más que importante saber que no solo que me afecta a mí, sino que yo afecto a los demás, y se nota, se siente en el ambiente y me afecta físicamente. Recordemos que cuando estamos con falta de perdón, nos afecta el sistema inmune. Todo nuestro sistema inmune desciende y bueno, soy más propensa a enfermarme más fácilmente. Y ahí Yoli mencionó varias cuestiones. Así que bueno, nada, para tener en cuenta, y bueno, y Dios quiera que todo esto que mencionamos les sea de bendición, y para reflexionar que es, como dijimos desde un principio, el perdonar nos beneficia a uno mismo. Bueno, ya estamos cerrando nuestro programa de hoy y queríamos decirles, como cada programa, que nosotras pertenecemos al Instituto INEA, es un instituto de capacitación y de atención profesional. Si en algún momento necesitaras alguna consulta o ayuda, nos pueden escribir por Face a Psicología Cristiana. Ahí estaremos respondiéndoles las preguntas o consultas, lo que ustedes quieran decirnos, o sea, lo pueden hacer por ahí. Bueno, los saludo y deseo que esta semana, digamos, sea una semana perdonadora, ¿no? Pensando en el tema de hoy. Bueno, que Dios los bendiga. Chau, hasta la próxima.
acompañarnos en Buscando un Cambio.